Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estos apliques de búho o lechucitas tejidos a crochet. Para ello vamos a estar necesitando dos colores de hilados diferentes. Vamos a estar utilizando el que vamos a estar haciendo para hacer el búho o el aplique en sí, el color de su preferencia, el hilado de su preferencia y el grosor de su preferencia, ¿sí? En este caso yo estoy utilizando acrílico bebé, lo estoy utilizando doble porque su hebra es muy delgada, ¿ven? Lo voy a utilizar doble y estoy utilizando para el hilo que yo utilizo un ganchillo de 3.5 milímetros. También vamos a estar necesitando unas tijeras, aguja lanera, una aguja para coser los ojitos que vamos a pegar. En este caso yo estoy utilizando dos lentejuelas, ¿sí? Que son estas de aquí, que son delgaditas, muy bonitas. Pueden utilizar botones, pueden utilizar ojitos móviles, ojos de seguridad o lo que ustedes le quieran colocar, dos perlas para hacerle los ojitos. También, si ustedes no tienen ganas de coser, pueden utilizar pegamento para pegar lo que ustedes utilicen para realizarle los ojitos a los búhos. Y también pueden utilizar un pedacito de fieltro de color amarillo para realizarle el piquito a los búhos. Así que, ¿qué les parece si comenzamos a tejerlo? Para comenzar a hacer este buito vamos a realizar un anillo mágico. Bordeamos el dedo índice con el hilado, lo sostenemos con el pulgar y el hilo largo lo vamos a sostener con los otros dedos. Pasamos el ganchillo por dentro del arito, siempre sujetándolo, tomamos lazada, pasamos por dentro del aro, giramos el crochet, volvemos a tomar lazada y formamos un punto para que el arito quede sujeto. Ahora sí podemos soltarlo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Levantar 4 cadenas de altura. Esto que hicimos vamos a contarla como la primera. Así que hacemos 2, 3 y 4. Para este buhito vamos a estar realizando puntos, vareta dobles y varetas triples. También vamos a estar haciendo punto enano, punto raso, ¿sí? Que es un punto conocido, pero esos son los puntos que vamos a utilizar. Bien. Para hacer la vareta nosotros hacemos una lazada. Para hacer la vareta doble se toman 2 lazadas y hacemos lo mismo que con la vareta. Nos metemos dentro del arito, tomamos lazada y cerramos las 2 primeras, pero en este caso en la vareta doble quedan más aritos. Entonces volvemos a tomar lazada, cerramos las otras 2, volvemos a tomar lazada y cerramos en las otras 2. Bien, volvemos a tomar 2 lazadas, nos metemos dentro del arito. Tomamos lazada, cerramos los 2 primeros aritos, tomamos lazada, cerramos los 2 segundos, tomamos lazada y cerramos los que continúan. Otra vez. Otra vareta doble y así vamos a seguir haciendo varetas dobles hasta que logremos hacer 20 puntos, o sea, 20 varetas dobles dentro del anillo mágico, ¿sí? Bien. Y así, contando las 4 cadenas de altura que serían nuestra primer vareta doble, sería una, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que lleguemos a 20. Cuando llegue a las 20, les muestro cómo continuamos. Cuando terminamos la vuelta, les recomiendo que escondan ese hilo que quedó por dentro haciendo un nudito y con la aguja lanera esconderlo por dentro para que no sea más fácil continuar. Bueno, vamos ahora, cuando finalizamos las 20 varetas dobles, vamos a hacer un punto raso en el punto que continúa. Bien, y ahora levantamos 1, 2 y 3 cadenas al aire. Tomamos lazada 2 veces y nos vamos a posicionar en este punto y vamos a hacer 2 varetas dobles en el mismo lugar.
vamos con una, tomo lazada 2 veces, en el mismo lugar, otra vareta doble. Ahora hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas al aire. Y vamos a hacer un picot con estas 4 cadenas. ¿Dónde vamos a poner el ganchillo? En este punto, en este lugar. ¿Vieron? Justo antes de que comiencen las cadenas, aquí vamos a pasar el ganchillo y vamos a hacer un punto deslizado. Bien, y aquí quedaría el picot, ¿sí? Lo que estamos haciendo es esta parte del ojito del búho. Tomo doble lazada, nos pasamos al siguiente punto y hacemos 2 varetas dobles en el mismo lugar. Tres cadenas, 1, 2 y 3, y en este mismo lugar también hacemos una vareta doble para cerrar el primer ojito, ¿sí? Muy bien. Ahora pasamos al siguiente punto y hacemos un punto raso. Y aquí en este mismo lugar hacemos 1, 2 y 3 cadenas de altura. Tomamos lazada 2 veces y hacemos 2 varetas dobles en este mismo lugar. Y ahora 1, 2, 3 y 4 puntos cadena. Donde comienzan los puntos, aquí vamos a hacer el picón. Pasamos el ganchillo y hacemos un punto deslizado. Tomo lazada 2 veces, me paso al siguiente punto y realizo 2 varetas dobles en el mismo punto. Hago 3 cadenas al aire. Y en el mismo lugar hago un punto raso. Y aquí finalizamos los 2 ojitos del búho. Ahora vamos a hacer 2 puntos deslizados. En el primer punto, en el siguiente punto, otro punto deslizado. Muy bien. Ahora levanto 2 cadenas al aire. 1, 2. Vamos a hacer las alitas de nuestro buito, que serían estas alitas, ¿sí? Bien. Y vamos a pasar al siguiente punto y vamos a hacer un punto raso. Ahora hacemos 1, 2 y 3 cadenas al aire. Nos pasamos al punto siguiente y hacemos un punto raso. Otra vez. 1, 2, 3 cadenas al aire, paso al siguiente punto y hago un punto raso. Ahora 1, 2 cadenas al aire, paso y hago un punto raso, ¿sí? Ahora hacemos un punto raso y vamos a hacer la colita de nuestro buito. Les quiero mostrar cómo están quedando las alitas, ¿sí? Cómo está quedando el buito en sí. Bueno, vamos a hacer otro punto raso y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas al aire, porque ahora lo que vamos a hacer son varetas triples. Con la vareta doble lazamos 2 veces, con la vareta triple lazamos 3 veces, o sea, hacemos una vez, 2 veces y 3 veces pasamos por el ganchillo en el mismo lugar donde comenzamos, hacemos una vareta triple. Bien. Pasamos al siguiente punto y hacemos 3 varetas triples en ese mismo punto.
Muy bien. Así que son las 5 cadenas, una vareta triple, 3 varetas triples en el mismo lugar y ahora pasamos al punto siguiente y hacemos lo mismo que acá. Una vareta triple y 5 cadenas. Uno, 2, 3. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el mismo lugar, en el mismo punto, hacemos un punto deslizado. Y aquí estaría, voy a soltar un poquito, la colita de nuestro búho. ¿Sí? Muy bien. Hacemos un punto raso y levantamos 2 cadenas y volvemos a hacer lo que hicimos en este otro lado, las alitas de nuestro buito. Paso al siguiente punto y hago un punto raso. Levanto 1, 2, 3 cadenas, paso al siguiente punto y hago un punto raso. Otra vez, 1, 2, 3 cadenas, paso al siguiente punto y hago un punto raso. Y ahora 2 cadenas, 1, 2 cadenas al aire, paso al siguiente punto y hago un punto raso. Y ahora me paso al punto que sigue, hago un punto raso y vamos a cortar el hilo. Hacemos un nudito, cerramos, ¿sí? Y escondemos este hilito por atrás, ¿sí? Una vez que finalizamos, lo que vamos a hacer es, voy a mostrarles vamos a hacerle el piquito, no sé si se le nota bien a por ahí le voy a mostrar me parece. Bueno, le voy a hacer el piquito y las patitas, ¿sí? Con el color que elegimos. Luego le vamos a pegar la parte de los ojitos. Bien. Tomamos el hilo con el cual le vamos a hacer y la aguja con el cual le vamos a hacer el piquito. Vamos a pasar primero por abajo, en el lugar, por aquí, entre medio de las dos partes donde vamos a hacer supuestamente, donde sería la parte de la cabecita, de los ojitos. Vamos a pasar por el medio, pasamos el hilo y vamos a dejar una pequeña colita de hilo, ¿sí? Bien. Entonces, ahora lo tenemos a eso para que no se nos vaya por ningún lado. Y vamos a hacer el piquito. El piquito lo hacemos pasando, ¿sí? Es sencillo. Como les dije, si no tienen ganas de coser, pueden agarrar y cortar un pedacito de fieltro, un pedacito de manta polar o un pedacito de tela de color amarillo y le hacen el piquito, ¿sí? Amarillo, naranja. Y le pegan el piquito. Si no, le hacen unas pequeñas puntaditas, es muy sencillo, ¿sí? Bien, aquí le faltaría una vez más y ya terminaríamos con el piquito. Muy bien, es algo sencillo, ¿sí? Muy fácil de hacer, así que damos vuelta, pasamos el hilo por aquí y hacemos nudito y podemos cortar, ¿sí? Bien. Yo voy a continuar haciendo eso y cuando termino hacemos las patitas. Y ahora hacemos las patitas. Las patitas serían igual. Nos posicionamos en algún lugar, más o menos, donde nosotros queremos que estén las patitas. Hacemos lo mismo, pasamos el hilo, lo sostenemos para luego poder hacer un nudito. Y vamos a pasar para un costadito.
Son pequeños detalles, si tienen ganas lo pueden hacer y si no también pueden dejar el buito así como está, pegándoles los ojitos. Queda muy simpático haciéndole las patitas también, así que está muy lindo. Bien. Bueno, y esto mismo es lo que vamos a hacer en este otro lado. Vamos a pasar el hilo un poquito por acá para que quede sujeto. Y quede un poquito más prolijo, ¿sí? Y ahora hacemos la otra patita. Clavamos en el punto un poquito para que esto se sujete, ¿sí? Por eso lo hago así. Pasamos para un costadito. Hacemos uno. Pasamos por el medio otra vez. Pasamos por el costadito. 2. Y ahora hacemos la patita de la parte de la patita en el medio y listo. Y aquí ya estaría finalizada la patita de nuestro buito. ¿Sí? Bien. Aquí estarían las dos patitas. Muy bien. Se hace nudo por atrás y ahora hacemos los ojitos. Aquí les cuento que, bueno, ya adelanté un paso para mostrarles. No corté el hilo, ¿sí? Y cosí uno de los ojitos y ahora les voy a mostrar cómo lo hice yo. Recuerden que pueden hacerlo y colocarle, o sea, lo colocamos más o menos a la altura donde queremos los ojitos, que estén más o menos alineados, ¿sí? Y pasamos, ponemos la lentejuela o lo que nosotros utilizamos para hacer ojitos. También, ¡ay, voló! Me había volado la lentejuela. Bueno, ahora la logré agarrar y vamos a ver si podemos poner el ojito. Cosas que pasan, que nos pasan a todos, que son cosas graciosas. Bueno, que los ojitos estén más o menos a la misma altura, ¿sí? O sea, más o menos en el centro, ¿sí? Y alineados. Entonces, lo que yo hice es hacer como una X. Entonces, paso por aquí, usé hilo doble, paso otra vez, sé que no se ve muy bien porque es color negro, pero es como una X que hago. Paso, engancho, paso otra vez, engancho, paso otra vez por el medio de la lentejuela, paso otra vez por detrás, ¿sí? Y hago una X. Pueden hacer y coserlo como ustedes quieran y como les dije, las lentejuelas son muy livianitas, así que pueden tranquilamente pegarlas, ¿sí? Pero bueno, yo quería coserlas para mostrarles también que hay varias opciones. Bueno, así estaría, le hago un nudito y ya. Y aquí estaría finalizado este hermoso buito. Bueno, les voy a mostrar también este, que es de otro color, bueno, pero están muy bonitos. Cambia también si usamos un grosor un poquito más del tamaño del hilado, así que y el tamaño del ganchillo, entonces también pueden ser un poquito más pequeños, un poquito más grandes, ¿sí? Así que espero que les haya gustado, que lo realicen. Pueden usarlo como llavero, ¿sí? Si ustedes ven que la parte de atrás queda con un poquito de hilos, le pueden poner un pedacito de fieltro, un pedacito de pañolensi o manta polar, un pedacito de tela, pegárselo aquí, entonces no se nota ninguna de las costuras que hemos hecho. Pero como lo usamos para aplique, esto puede ir en un granny, en un gorro, en un suéter, ¿sí? Así que espero que les haya gustado. Si bien tiene puntos que generalmente no estamos utilizando, pero si ustedes vieron el tutorial del corazón en espiral 3D, estuvimos utilizando varetas triples, varetas dobles, varetas. Así que sí, les doy muchas gracias por suscribirse al canal, gracias por sus me gusta, gracias por los comentarios hermosos y amables que siempre dejan y espero que les guste y que lo puedan tejer. Muchas gracias de corazón y los espero en el próximo tutorial. ¡Chao! Gracias.